Listo, ahí está. Bueno, entonces hoy veríamos lo que sigue, lo de La Plata. Porque nos estamos pasando unos añitos de lo que es el cuadro este del tiempo, pero realmente hasta 1860 decía, entonces, bueno, podemos entrar a ver lo de La Plata. Sí. ¿De acuerdo? ¿Alguno tiene el gráfico ahí o hace falta que lo cuelgue para ver La Plata cómo va, cómo está justamente en ese cuadro, cómo está tomada? Bueno, si quieren lo vemos rápido. Es el ejemplo que vamos a seguir. Espérense un minuto que lo busque. Bueno, vamos a dejar esto acá y vamos a dejar No puedo mandar el chat de manera privada, pero por favor enciendan las cámaras. Roja, Daniela, son los que están faltando. Sí, siempre hay que repetir, no, ya no es. Ya son grandes los chicos, ya son grandes. Bueno, ahora voy a stop share y voy a compartir nuevo. Ahora sí. Vamos a compartir este primero. Share, y después el otro. Digo, para encuadrar y saber bien dónde estamos. Dijimos 1550, 1860. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Bueno, entonces, dentro de lo que fueron las planificadas, porque estamos revisando para ver cómo fueron, y en realidad salimos con la conclusión de que La Rioja es planificada, no quedan dudas, ¿verdad? No es un asentamiento espontáneo, ni es el capricho de nadie, justamente viene todo esto codificado y todo compilado en lo que eran las leyes de Indias. Y entonces vamos a lo que es el año 1860 hasta el 1920, con el agregado de que para que sepamos, por cualquier caso que estemos estudiando, que en el 1917 ya en La Rioja aparecía el trazado del ferrocarril, cuando antes a lo mejor ha aparecido en otras ciudades, ¿no? Dice, la ciudad liberal, caso de ejemplo La Plata. Yo les dije, el modelo para recordarlo es este, o sea, recuerden que estamos pasando así, dejamos hace muy poquito el 1810. Entonces, directamente tengan en la cabeza ese romper las cadenas, liberarnos, ser libres, ¿no? Entonces, de allí el nombre liberal, y va hasta el 1920. Lo dejamos a este cuadrito, es el segundo caso que estudiábamos, y vamos a compartir el otro, que es el de La Plata. Bueno, si está el grupo de La Plata y ha estado viendo algo, sería bueno que vayan apuntando o diciendo cosas que sean necesarias, ¿no? O que estén en desacuerdo. Si la están estudiando, que no sé, ahí está. ¿Está bien? ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Bueno. Entonces dice, como una reseña histórica, lo que hace al trazado urbano, en la segunda mitad del siglo XIX surge el ferrocarril. Y dice, o sea, 1850 sería, ¿verdad? Nosotros pusimos 1009 y fíjense que en el 17 de 1917 vino a La Rioja. Más que un medio de transporte, el símbolo del progreso y elemento constitutivo de la estructura urbana o física de la ciudad. Fue realmente un impacto muy fuerte, porque aparecieron estas líneas rectas grandes, con unos puntos de interés que eran, uniendo esos puntos que eran las estaciones, aparecían estos trazados rectos. Y entonces dice, dos elementos importantes, el trazado y las estaciones. A nivel regional, introdujo en el territorio, a partir de sus coordenadas, la recta de las vías y sus perpendiculares. El trazado de las vías principales de circulación de manera diagonal, estas son las dichosas diagonales de La Plata, o sea, vías principales de circulación, ya acá no era que andaba la carreta ni nada, ya, ni los caballos, ya eran algunos primeros modelos de lo que serían los primeros Vehículos. ruedas, claro, y con ruedas, sí, con sus primeros combustibles. Dice en el 1882 La Plata con las diagonales y también en el trazado de las plazas y los cementerios. Eso es
una de las cosas que aparecen más acá, ¿verdad? Plaza ya teniendo la fuerza de plaza, lo que conocemos como plaza. Y los cementerios que decíamos, no había en ningún momento ni una zonificación que nos dijera, es conveniente que el cementerio esté en tal lado. Y entonces dice, un nuevo tipo de vías de circulación, el bulevar, que también es característico de aquí, o avenida para salir más fácil y más ágil del centro a la periferia, como si fuera un sistema, dice que se puede ir circulando a la vuelta, o sea, el perimetral, y esa fue la conocida como circunvalación. El bulevar eran las vías rápidas, en dos sentidos con amplias veredas, una platabanda separadora, o sea, un cantero central, y la gran arboleda. Eso fue todo innovación de esta época. Estos son los puntos que hay que tener en cuenta y no olvidarse. Dice, las características, el trazado curvilíneo de los parques, o sea, parques públicos. Los parques públicos aparecieron en ese momento como grandes pulmones y que se adosaban a algún sector de la ciudad y aparecía como si fuera el pulmón verde de la ciudad, dice, con trazado de circulaciones de diseño espontáneo a través de grandes áreas parquizadas. El diseño espontáneo, acá hace referencia acá, es justamente el tema de lo que es, digamos, ¿me pasé una o me parece? Sí, se pasó de diapositiva. Una, no sé si dejé acá. Espérense. Ay. Está bien, ahora vamos a agarrar acá. Me volvió a pasar. Aquí estamos. El trazado espontáneo es como que se hace de rutina por donde va toda la gente, o sea, se traza donde realmente surge una senda que la gente ha dejado, pero es como la más frecuente, la que usan con más carácter de frecuencia, con más frecuencia los usuarios. Entonces, allí aparece ese carácter como espontáneo, surge eso, y surgen también como un trazado curvilíneo, que no se había visto hasta ahora. Se veían las líneas rectas, las ortogonales mezclando, o sea, combinando rectas, combinando las inclinadas, las diagonales, pero no había líneas curvas. Y aparecen en estas zonas, o sea, en esta época, el trazado de lo que es los parques. Y los parques tienen, como tiene Palermo, en Buenos Aires, como tiene en Córdoba el Parque Sarmiento, esa jerarquía, eran grandes porciones o grandes áreas de espacio verde, y que se adosaban a la ciudad en algún punto. Se supone que eso está siendo cambiado en la medida de lo posible por lo que son los parques lineales ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está siendo como que es un parque más rendidor, más, o sea, más eficaz para lo que es la seguridad, el cuidado, la violencia y todo esto, para atender todos esos casos, se puede manejar mucho más práctico. Y entonces, pero en esa época que nacen estos parques, si van a Córdoba, ese Parque Sarmiento, y después en Buenos Aires, que tiene grandes parques y realmente cerrados y todo, porque en un momento no se pueden usar, son inseguros, son con ciertos problemas. Entonces, Una pregunta, profe. digan. Cuando menciona el concepto de higienismo para este tipo de ciudades, se refiere a la cantidad de pulmones, de verdes, digamos, ¿no? De estos mismos parques, ¿no? ¿O a qué se refiere? En virtud de lo que sería proveer de mejor calidad ambiental a una ciudad, o sea, a los ciudadanos, o sea, sería como más higiénica, parece que fuera más salubre, que lo es, obvio, pero bueno, es en ese sentido, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. El hecho de que haya deforestación y que esté cuidada y que esté, bueno, higiénicamente, así entre comillas, es como que eso es un beneficio para la salud de los habitantes, ¿sí? Y bueno, ese era el concepto que se tenía después de lo que fue la Carta de Atenas y todo. Acá ya se empezaba a hablar, pero bueno, todavía no estaba escrito como un principio. Vías de comunicación rápida en los dos sentidos, con amplias veredas, platabanda separadora, cantero y gran arboleda. Los bulevares son casi una buena solución cuando uno va a trabajar en áreas que están libres. O sea, si se va a dar un crecimiento por extensión de la ciudad, o sea, la ciudad se extiende hacia el sur, bueno, es como una herramienta muy buena para poder manejar, entrar a un territorio que está limpio, que está vacío, ¿verdad? El tema es, podemos tener troncales para circulación,
e inclusive manejarnos con lo que son esas direcciones para las troncales de infraestructura. Entonces uno va abriendo calles, va abriendo ya lo que es la zanja para todo lo que sean troncales de infraestructura, y va entrando a las superficies de estas áreas que van a ser urbanizadas. Un poco por eso, y un poco por consejo de la municipalidad en ese momento, se tomó el tema de los bulevares en las ciudades nuevas, o sea, en la zona sur. Y creo que han dado, porque esos son como espinas vertebrales que han marcado todo el crecimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, no creo que sea malo, creo que es una buena situación, y dentro de todo permite la dichosa estacionada que está acostumbrado, o es idiosincrasia acá de la gente, que bueno, porque no vive con grandes colisiones, y sí está acostumbrado a tomar donde uno le desea o donde uno tiene ganas, se estaciona, y esto permite el estacionamiento porque son dos calles, dan más agilidad y pueden permitirnos salir de lo que son el centro, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Si lo hacemos sobre una zona que queremos recuperar y reacondicionarla y reurbanizarla y dejarla mejor, a lo mejor no podemos porque donde van las vías no tenemos los espacios esos, disponibilidad. En algunos casos se pueden tomar, hay formas de tomar espacios ocupados por residencia, o sea, hay casas que se lo han tomado y se ha hecho todo el levantamiento de lo que uno necesitaba para las vías. En Buenos Aires se llamaba caso de cirugía mayor, fue la Avenida de Mayo, cuando se lo hizo y se toma todo eso. Y bueno, y hay una serie de cuestiones que se hacen como en devolución a los que son propietarios, a cambio de ese terreno que dan, y los reubican o relocalizan las viviendas, o les dan ubicación en alguna zona que ya se está consolidando. Casi siempre son sobre esas vías, suele haber, son vías que fueron importantes, suele haber mucho comercio, con algún rol, a lo mejor, bueno, se dedica a la parte de autos, se dedica a la parte qué sé yo, de ropas, entonces todo eso hace que se pueda reubicar. Y ese caso, como ser todos los anchos que se le han ido dando a Avenida de Mayo, y la unión que había entre lo que era la Avenida de Mayo y la Casa de Gobierno, o sea, desde lo que es llegar a la Plaza de Mayo y toda esa zona, ha sido porque justamente se pudo pensar en eso y se levantó. Después quedó toda esa avenida tan ancha que vino bien cuando se estudia el tema del Metrobús, queda más central, o más como en un eje axial, digamos, más en el centro. Bueno, entonces, los bulevares son de esta época, con el tema de lo que era un poquito más ágilmente del centro a la periferia. Bueno, esa periferia, tener la facilidad de que a lo mejor va cerrando zonas que se van consolidando, y ya allí se puede armar la circunvalación. La circunvalación se va a ir corriendo, o se la pone, por eso decía que tenía la morfología, era casi como lo que se llamaba al principio una calle de ronda. Vos tenés al final de tu urbanización algo que te permite recorrerla de todos lados, y bueno, le hubiera faltado a esa calle de ronda tener algunos radios o algunos ingresos que vayan al centro, ¿verdad? A la plaza esa, pero es más o menos eso. ¿Qué otra cosa? Dice, acorde a la nueva tecnología, se incorporó infraestructura y equipamiento urbano, o sea, ya estamos hablando estamos con plena revolución industrial encima, entonces todo lo que hace el equipamiento urbano y todo lo que hace la tecnología nueva, todo eso se hizo aplicado a lo que era la infraestructura. Y dice, en infraestructura hablábamos de redes de circulación de tranvías, provisión de agua y electricidad y desagüe cloacal. O sea, estamos hablando que esta ciudad ya al 1900 tenía todo este tipo de servicios. Se inauguró con el servicio de energía eléctrica, eso sí, es uno de los casos que más se recuerdan por eso. Y entonces dice, acá ya entrando más a lo que es La Plata, la ciudad, que se fundó en el 82, los componentes de la estructura urbana, o sea, todas esas partes o elementos que forman parte de ese sistema, que estructuralmente se va a poner en un sitio y que va a tener relación con las partes y con el resto, con el todo. Y entonces dice, el ferrocarril
que penetraba hasta la plaza. Ahí siempre ha habido un desacuerdo, así que búsquenlo bien y ustedes elabórenlo bien, si es que realmente penetra hasta la plaza o no. Fíjense que el trazado del ferrocarril es muy, muy fuerte. El trazado diagonal es superpuesto a la cuadrícula, o sea, ¿podemos hablar de que se toma alguna pie, alguna base? Sí, la base anterior era la cuadrícula. ¿Qué pasó? Se pone sobre la cuadrícula y se la hace girar, ¿verdad? Y entonces queda una trama que tiene un trazado diagonal superpuesto a la cuadrícula original que veníamos viendo. Ahora, es otra escala, se supone que se ha avanzado mucho, ha habido migraciones y entonces hay muchos más habitantes. Los bulevares de 50 metros dice que se cortan con las calles comunes. Esto es por lo que decíamos recién, ¿no? Avenida de circunvalación de 90 metros de ancho. Vayan pensando en lo que es el tema de los bulevares con 50 metros, que es casi 2 avenidas nuestras, y la avenida de circunvalación con 90 metros de ancho. El trazado curvilíneo del parque justapuesto al sistema rectilíneo, o sea, cómo se pega, cómo se une con lo que es, cómo significa una extensión por justaposición dentro de lo que es la trama la trama ortogonal y que formó la cuadrícula. Y la tecnología de punta, bueno, acá está, ¿ven? Fue la primera ciudad de Sudamérica iluminada con luz eléctrica. Entonces dice, características de la ciudad es de un centro y un polo principal. Dice, se amplió el equipamiento edilicio como respuesta a la multiplicidad de actividades administrativas, o sea, empezaron a salir, la población va creciendo y son nuevas las necesidades, son necesidades de nuevas actividades, necesitan un lugar para desarrollarse, y entonces aparecieron como muchas más administrativas. Cada respuesta espacial con una variedad edilicia para la variedad de actividades. Esto acá tiene de llamativo, que bueno, llamaron a distintos diseñadores, a distintos constructores, distintos arquitectos y ingenieros, y fueron haciendo por tipologías distintos estilos. Entonces, como si hubiera una variedad, como un abanico de estilos, que uno puede ver a lo largo de todo lo que es el equipamiento. Y entonces tenemos el puerto, la aduana, la estación del ferrocarril, las fábricas, la casa de gobierno, la legislatura, los tribunales, la municipalidad, los cafés, los hospitales, los comercios, tiendas, escuelas, colegios, bibliotecas, teatro, museos, clubes, hoteles, cementerios, mercado y banco. Ese sería el abanico de lo que son todas las actividades. En las más importantes, las que tienen más relevancia, fueron tomadas con distintos estilos arquitectónicos. También porque convengamos que estamos en una época que estábamos recibiendo información toda de Europa, y en Europa se estaba trabajando con distintos estilos también. Se reemplazaron las construcciones de tipo colonial, aquellas que quedaban de la época de la fundación, por edificios de estilo italiano moderno. Ese era uno de los que más migró para este lado, o sea, tanto la mano de obra, que eran los italianos que venían conociendo mucho de construcciones, y con ellos venía ya la técnica, ¿verdad? Y la técnica esa demostraba que era de un estilo. Entonces el estilo italiano lo traían ellos por conocer la mano de obra, con variantes nacionales, o sea, las nuestras más las europeas, y derivadas de la nueva tecnología del hierro y el vidrio, que empezaron a decir todos, bueno, ¿por qué no lo usamos si tenemos esta posibilidad de nuevos materiales? Se amplió el equipamiento urbano de lo que era esculturas, bancos, kioscos, puentes, etc. Claro, es una época en que si hay más gente, hay más demanda y hay más posibilidades de ir prestando distintas atenciones a la demanda. Fíjense cómo se puede leer lo que era la cuadrícula en otra escala, ¿sí? En el caso de esto estamos hablando de una cuadrícula de 38 por 38 cuadras, o sea, son muchas más, teníamos 80, pero acá cada una de estas tienen 38 por 38, ¿sí? Y tienen un eje que está casi marcado acá, que está pasando por el centro, o ese lugar público que decíamos que era la plaza. Lo nuevo sería lo que se junta, se une por justaposición con lo que es el tejido de la trama urbana y la trama vial. Y justamente es la zona esa donde se empezó a ver el diseño de los parques. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos esto, podemos pensar, y qué pasa acá justo por el centro,
Primero, esta intersección de las dos diagonales que aligera mucho el paso, uno sabe que si va por la línea recta, si va por la diagonal, llega mucho más rápido. Entonces, y con la intersección de estos puntos, empezaron a decir, bueno, si estos puntos tienen relevancia, pongamos allí las plazas. Este espacio que era el central, si uno quiere recordar y no ver que, o sea, y ver que esto no es tampoco traído de los pelos, que está sobre la cuadrícula anterior, pero en otra escala. Entonces, el espacio central sigue siendo un gran espacio central de actividades. ¿Y qué pasa? Es como si uno acá desarrollara, o sea, fuera haciendo rodar una ruleta, ¿verdad? Y la ruleta la hace rodar y la pone en línea recta. Entonces, todo lo que teníamos en el centro, en la primer cuadra, alrededor de la plaza, y los equipamientos que se podían leer por allí, como las iglesias, acá fueron puestos en línea recta. Es como si, tiene un nombre y no me acuerdo ahora, no es desarrollar, como si desarrolláramos desenvolviendo la ruleta. ¿Se dan cuenta cómo es? O sea, cómo pasamos de un espacio central y que tenía todo como si fuera concéntrico, a llevarlo a una línea recta. Entonces yo digo, tenía esta ruedita, la paro y lo tiro en línea recta, y más o menos me queda organizado lo que era en la otra, el equipamiento más importante, aquel que tenía marcado el poder religioso, el poder político, el poder judicial, o sea, todo eso va a quedar alineado en esta línea. Y cuando uno se pone a ver, va a entender que esto ha tenido un origen y era la cuadrícula. Entonces, fíjense, las cuadras con bosques y plazas, estricta cuadrícula, porque es igual, si uno se pone a ver y no hubiera las diagonales, bueno, esto sería la cuadrícula, pero de otra escala. La intersección de las diagonales, eso sí, es con la plaza principal y cómo la hacen participar más ágilmente de la ciudad. ¿Se entiende ese esquema para que no nos olvidemos? O sea, está todo como en base a lo que es la cuadrícula, es que estudiando una no hay forma de que uno le vaya a errar, tiene que acordarse, ¿sí? Porque es el antecedente que sirvió. Arqui, así que decía usted el eje cívico, ¿no? El eje fundacional. Sí, que le decía. claro. Digamos, como nombre, el otro era toda la cuadrícula, era fundacional. Acá lo que se toma es como un eje cívico, están todos los de interés político, administrativo, donde está todo lo de la ciudad y que tiene alguna relevancia. Más aún cuando decimos, se ha tomado para cada edificio un desarrollo monumental que hace que tenga distintos estilos, entonces llama mucho más la atención, ¿no? La heterogeneidad decía que le daban. Claro, por los estilos, claro, y cada uno que esté marcando una forma, ¿no? Claro. Esto estamos hablando de que fuera la catedral, el teatro, todos esos pequeños equipamientos iban a tener características muy, muy propias, pero los que se ponían acá con mucha más razón iban los que iban en el centro cívico, ¿verdad? Y bueno, acá vemos ¿ustedes lo vieron, chicos? ¿Ya lo tienen más o menos visto? Sí, sí. Bueno, están trabajando con la parte después empezaron a poner otras diagonales, pero de última, este es el esquema original, este es el esquema que se trabajó, y lo que sí le vamos a pedir es que mantengan, como se le pide a los de La Rioja, para que no nos perdamos y podamos ubicarnos bien, es que si el norte está puesto en este plano así, tratemos todo lo que hagamos con referencia a esto, con el norte para arriba, ¿de acuerdo? Porque si no empiezan a girarlo y después nadie sabe nada. Lo ponen con el norte hacia arriba siempre, y tengan la precaución de que todo lo que haga referencia al trazado y que tenga que ver con lo que es la ciudad, sea siempre con el norte para arriba. Hablen del tema que hablen, ¿no? Bueno, y acá vamos a ver dónde estaba la parte, digamos, la parte comercial, dónde estaba la parte de lo que era el eje propiamente dicho. Después van a ver las características que tenía este ancho de lo que concentraba, y dónde estaba lo que era circulación. Bueno, lo que hay que acordarse es el tema principal, que son los usos principales, cómo están puestos en el territorio. Y no están puestos así nomás. Tienen un cierto sentido con lo que tenía la anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, Sí, profe.
creo que podemos ir haciendo así un poquito de memo para nuestra memoria, para poder retenerlo, este tema de decir, bueno, sí, parto de la otra, pero tengo otra escala y ya tengo que hacer que esto se desarrolle el círculo, o sea, lo que era este concéntrico, y dejarlo como una línea recta, que ese es el gran cambio. ¿De acuerdo? Bien. Sí, Bueno, después sí tener en cuenta algunos perfiles que gráficamente digan cómo es el tamaño, o sea, el ancho de esas calles. Si hablo de la de circunvalación, si hablo de los bulevares, si hablo de avenidas, o sea, eso en cualquier, digamos, evaluación que se les haga, se les pide. No pongan las avenidas tenían, o los bulevares tenían 50 metros y no, hagan directamente el perfil y uno va a saber, ¿sí? Entonces van a aprender a hablar con el idioma que necesitamos nosotros, con el vocabulario nuestro. ¿Estamos? Con esto terminamos La Plata. ¿Hay alguna cosa que quieran volver que volvamos? ¿Volvemos sobre lo mismo y nos explayamos un poquito o seguimos adelante? Profe, a mí me quedó una duda ¿Sí? sobre cómo fue el tema de la distribución de la tierra, porque esta ciudad fue fundada de cero en una época muy, no tan antigua como La Rioja, por ejemplo. O sea, la gente que quería ir a vivir le daban la tierra o tenían que comprarla. No, no, esto fue del Estado, o sea, hay toda una historia de cómo lo plantearon. Y, digamos, era una necesidad tener esta ciudad puesta como que se reconociera que teníamos una capital dentro de lo que era el territorio de la nación y una capital en la provincia, ¿sí? Que son dos jurisdicciones distintas. Entonces, como todo se empezó a poner así y después se fue urbanizando, pero estuvo un terreno que era limpio y se lo iba a hacer cerca de lo que era, lo que querían era que estuviera muy próximo al puerto. Fíjate que todos y lo vamos a ver cuando los chicos lo desarrollen, todo lo que fue los intentos de hacerla, aún así sufrió una parte con inundaciones, porque primero estaba la parte de lo que se llama, o sea, el puerto, la ensenada, después viene toda esa zona Tolosa, que salió todo en los diarios, ¿se acuerdan? Hace unos años por las inundaciones, que la presidenta de ahí, la expresidenta, estoy como los, como los periodistas, como los medios, la expresidenta tenía a su mamá ahí en Tolosa, que ella estudió en La Plata y era de Tolosa, y decían que era una zona que se había recontra inundado, no sé si ustedes vieron en la tele, bueno, fue muy Sí, fue público. muy hablado eso. Una zona, claro, una zona muy golpeada por las lluvias, muy castigada. Bueno, la ensenada ya se les llenaba de agua, o sea, ya se había dejado y se había descartado. Y entonces se lo trajo un poquito más era entrando en el territorio y no separándose del puerto un poco más, digamos. Y de allí empezó el trazado, todo, y se convocó a la gente porque era como una nueva urbanización, ¿sí? No es que gente que vivía en otro lado se han ido a trasladar acá, se fueron, digamos, si lo veías como un negocio, como una oportunidad, bien, se iban todos. Es como si dijéramos, la zona sur de La Rioja, hay una zona que se le va a dar cobertura a todo lo que es la demanda que tomó el IPB para viviendas de la primer franja de la gente que no tenía vivienda, o sea, de los carenciados con un primer sueldo. Y bueno, en el segundo, digamos, vamos a hacer una franja que convocamos a la gente que quiera vivir acá y le damos tales facilidades. En este caso, no sé si había facilidades, pero al ser una nueva y capital, era interesante para todos. ¿Mm? Chicos, los que la han estudiado, ¿tienen algún agregado en eso? No, el tema es que con respecto a las inundaciones, más que todo, es Sí, que ese cuadrado perfecto que vemos ahí fue lo que se planificó para la población del momento, digamos, sí, y que a día de hoy creció descomunalmente y en cualquier sentido, sin respetar lo que originalmente era esa planificación, digamos, y le ha claro. dado problemas a la ciudad también. Otra cosa es la idea que se tenía principalmente como puerto tuvo un par de dificultades políticas con la capital del país, o sea, con la ciudad de Claro, Buenos Aires. no se podía dejar pasar por nadie, ¿entendés? Tendría que ser el Exacto. primero. Entonces, eso también arruinó un poco lo que tenían de Los planes, idea, ¿no? claro. Digamos, Pero, sí, sí. perdón. No, y el otro punto es que sí fue un boom esta ciudad,
según la historia, y que a fines del 1890, por ahí, tuvo un problema político, empezó a decaer, dejó de llamar la atención, hasta que Joaquín Víctor González, si no me equivoco, en el mismo 1905, trae la universidad Universidad y de le La da la Plata, idea, claro. claro, Era de como Córdoba ciudad la universitaria. docta, claro, Exacto. la docta tenía toda su fuerza, y acá se hizo un núcleo y un polo muy importante de toda la zona sur, digamos. Era más fácil llegarse hasta La Plata, y por supuesto mandaban a los chicos a estudiar todo, y allí empezó toda la historia de la Universidad de La Plata, con el componente de lo que hace ese usuario. El usuario de la Universidad de La Plata es el estudiante, es gente joven. Entonces lo primero que tuvieron que hacer fue proveer de alguna zona de deportes, y entonces con los deportes vino el fútbol, y ustedes saben, ¿no? ¿Quiénes son los dos equipos de ahí? Y gimnasia de estudiantes. Claro, son siempre los equipos que han salido de acá y han sido característicos de esta zona. Y era justamente para darle algún auxilio a esa gente que eran un usuario nuevo, no era una familia tradicional, sino que venían usuarios nuevos. El hecho de fíjense que es la crítica a casi todos estos modelos, que han quedado como modelos, pero no replicables. El tema es que al ser planificados y ser pensados, no le pusieron el componente de la dinámica. O sea, fueron pensando en un número de habitantes que tenían cuando se asientan. Un número de habitantes que fuera el posible crecimiento, ¿no? Pensado de que para tantos iba a ser. Hay otras que han dado respuesta a millones de habitantes, pero ninguna se pensó cómo crecía eso, cómo se iba a desbordar esto. Sabiendo que es un elemento que es dinámico, no podemos pensar que se va a hacer estático. Y entonces esa es una de las grandes críticas a todos estos modelos. Si no, hoy tendríamos perfectamente un modelo de esto ampliado. ¿Se dan cuenta? Y fueron cayendo por eso. El hecho de crecer en la cuadrícula, con el accidente geográfico que tenía al noroeste, se rompió todo. Y al sureste también. Entonces, chao cuadrícula. El hecho de tener acá una cuadrícula de mayor escala, dar respuesta a más gente, bueno, tuvo su problema, porque tampoco no se vio por dónde iba a crecer ni cómo. No daba por su localización crecer en los 4 sentidos igual. Y entonces también se pudrió todo, porque el primero que crece por extensión se hizo como se pudo. Y eso es lo que le falta cuando nosotros hablamos de planificación. Ya van a ver que vamos a hacer un fuerte énfasis en lo que es la planificación dinámica. No podemos trabajar con planificación estática, para eso no planifiquemos, ¿verdad? Por más que le demos un número que nos estemos cubriendo. Hay improntas, hay cualquier caso que puede salir como un aspecto que no se tenía en cuenta. Entonces tiene que ser una planificación que sea abierta, que sea flexible, que vaya viendo todos estos componentes, y aparecerán nuevas cosas y tenerlas en cuenta también. Pero esa fue la crítica, digamos, a casi todos los modelos que estamos viendo. Seguimos. Es como lo que hablo el lunes, Arqui, con La Rioja, que acá también decían ellos que planificaban como la expansión en chacras, quintas y estancias, Claro, y al final terminó siendo una mancha. O sea, se superó todo eso y lo fue como empujando hacia afuera, ¿verdad? sí. Así estamos, hasta acá. Entonces sacamos esta, dejamos de compartir. 17:39. Vamos a ir al otro caso, así vamos pasando. Es tan ávido, ¿no? Está interesante, no está muy pesado. Estamos viendo lo básico. Esto ustedes, lo que yo estoy diciendo ahora, es lo menos que pueden decir en una evaluación gráficamente, ¿sí? O sea, préstenle atención a todos esos gráficos y agreguen cosas de ustedes nuevas. O sea, van a ir graficando todo lo que están aprendiendo de estos casos de ejemplo. ¿Seguimos? ¿Sí? Ya voy a buscar el otro. No, este no es. Buscar el otro. Bueno, vamos a hacer Ahí hay alguien que me había puesto lo de la carta de Atenas, chicos, 3 preguntas ahí en el WhatsApp, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno,
Allí en la Carta de Atenas me ponían unas preguntas que era, a ver si me acuerdo bien, vamos a compartir. Sí. ¿Está? ¿Se ve la carátula? Sí, sí, está bien. Bueno, ¿hasta dónde me decían podemos extendernos con Ciudad Jardín o con lo que era la Carta de Atenas para no sobrepasar lo que empiece hablando Brasilia? Fíjense que todo lo que digan en la Carta de Atenas se va a cumplir en Brasilia. Lo más importante que digan, o sea, el hecho de los principios urbanísticos van a estar cumplidos en lo que es Brasilia. Entonces, si podemos dar los dos juntos, pasen los dos y van hablando los dos, o sea, no, le vamos a pasar acá para que compartan y lo podemos hacer, le damos el caucus a dos de ustedes, uno de cada grupo. Si no, se va a dar primero la carta y después Brasilia. Pero el tema es casi que uno tiene que saber ya cuando lo va a pasar a graficar y deja de ser un compilado de principios y pasa a ser algo que ya gráficamente lo puedo razonar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? A los de Carta de Atenas. Sí, Arqui. Bueno, por eso, ustedes solo van a ver que hay un momento en que pueden hacer un esquema, qué sé yo, hacer un cuadro sinóptico, hacer un mapa sinóptico de lo que se dice, conceptual, digamos, un mapa así de conceptos. Y va a llegar un momento que les va a ser más fácil hablar con una planta de lo que es Brasilia, con un esquema. Ahí nomás suelten y ya le dejan que hablen los de Brasilia. ¿De acuerdo? Bueno. Si ustedes tuvieran que graficar esto y vean los videos, no sé hasta dónde la extensión. Sí me pareció que estaban bien encaminados con el tema de ese video, que ese que muestran allí me parece muy, muy sintético, ¿verdad? Que va a grandes pasos. Tendría que ser un poquito más lento, ¿sí? El primero que ponen, ese no. El que ustedes decidieron que vaya, ese sí me gusta. ¿Está? Bueno, Arqui. Bueno, vamos a pasar de esta y vamos a ver primero lo que hace al trazado urbano, ¿sí? Dice, de la ciudad liberal, aquella ¿qué es lo que decimos que de acá se puede heredar para lo que es el nuevo trazado que estamos en un momento que estamos avanzando en el tiempo hasta 1950. Entonces, de la ciudad liberal heredó el trazado curvilíneo de los parques, que ahora se ha extendido a usarlo en áreas residenciales. O sea, ya no es tan estricto el hecho de que esto se dé en un parque por espontaneidad, por rutina de la gente, por meter esas líneas curvas para dar solución, o responder directamente los recorridos que hace la gente. Nos venimos a que acá ya ese criterio de tener más suelto y más libertad todavía en los trazados, lo traen a lo que es la zona donde van las viviendas. Entonces, se termina de aplicar eso que decía ciudad unida al campo. Allí es donde se hace un corte, ¿no? No se aplicó para nada, que se tenía que unir la ciudad al campo. Los bulevares, sí, en las calles principales. Y apareció este nuevo trazado de calles que se llaman cul-de-sac, que son las calles sin salida, bueno, que tienen esa denominación francesa, que sería culo o traste de la bolsa, el final de la bolsa. Y es justamente, por ejemplo, si quieren un ejemplo de eso, lo hemos aplicado ahí en la zona sur, en la parte de Ciudad Nueva. Cuando hubo que partir hacia el sur, salimos con un trazado casi ortogonal, pero allí nomás dijimos, ¿por qué no seguir las curvas, la topografía, y poder empezar a trepar un poquito hacia el oeste, para tomar esos distintos niveles, sin encarecer mucho los costos? Fíjense que teníamos las manos atadas, el Estado el que menos tiene, y había que ir trepando, y no conviene esa trepada, ni para lo que es el agua, lo que es la cloaca, ni lo que sería pensarlo en completando urbanizaciones, ¿no? Como digamos, salir con algo que nos permitiera entrar con una colectora, pero hacerla subir y subir mucho no podíamos. Entonces, muy poquito es lo que se trató de girar la trama hacia el oeste. Por eso aparece ese quiebre que hay. Y para los quiebres,
nos venía de 10, para no dejar tan amplios los espacios para lo que eran los fraccionamientos, las primeras manzanas, nos vino muy bien usar los cul-de-sac, aun cuando era una muestra, no a prueba, porque hacíamos lo menos posible, porque el cul-de-sac, esa curva, origina que si tenés lotes que dan a eso, todos esos lotes van a tener unas medidas medias raras si uno lo mete en un centro de un cuadrado, ¿sí? Porque no podés dejar todos lotes rectos o sacar esos lotes a 90 como te recomienda la ley de lote. Usted saque los lotes lo más posible a 90 grados para tener menos problemas de ángulos. Y bueno, justamente en este caso es donde más se quiebra y más ángulos distintos hay. Y las manzanas, por ejemplo, de las primeras y segundas manzanas de lo que es la segunda, o sea, lo que es la calle de Navarro, después de lo que es el Canal 9, por ejemplo, el barrio del Canal 9, ustedes pasan la terminal y viene el barrio del Canal 9. Y allí viene la Ramón Navarro, que es un bulevar grande, ¿verdad? Que va este-oeste. Ese bulevar les da ingreso y continuidad a lo que es en mis montañas y todos los barrios estos que están hacia el sur de la primera urbanización, o sea, el primer faldeo sur, hasta el río Los Sauces que yo les había comentado. Y en ese caso, ahí es donde se toma la dirección oeste, en muy poca apertura de un ángulo, y había que salvar el hecho de decir, no hago manzanas estas rectangulares, porque si las voy a correr, pierdo mucho en lo que es quiebres, y pierdo mucho en lo que es el trazado de calles. Entonces, en algún caso que nos quedaba una gran fracción, nos permitió hacerlo usando las calles estas sin salida, y son las que se ven en el Google, ustedes entren y véanlo. Lo que sí es un modelo de trazado, de fraccionamiento, digamos, que no es el más conveniente, más en caso de ciudades como con la idiosincrasia de La Rioja. Digamos, la gente no es de vivir muy en común, de tener cuestiones comunes. En este caso, a un lote le dan como 7, 8 medianeras con distintos propietarios. Entonces, tiene que hacer trato con todo eso y es medio grave. Y es por lo quebrado que salen los lotes. ¿Mm? Entonces, aparece el cul-de-sac y el modelo era tomado como lo que se hablaba en Europa y en lo que era Inglaterra, lo que era justamente las ciudades Newtown inglesas y las norteamericanas del siglo XIX, o sea, de fines del XIX. Eran ciudades como satélite de una que ya existía. Y entonces dieron diferentes dimensiones y formas a los lotes. Los edificios de 2 o más plantas se separan de las medianeras, ¿sí? Eso era lo que se buscaba para ganar tejido verde, ¿verdad? Y no tener las medianeras esas que uno abre la ventana y ve la medianera. Entonces, tener más libertad, que tuviéramos otra forma, que no fueran tan rectos los lotes, y que los edificios que ya hablamos, que son en más de una planta, se separen de las medianeras. Y que vayan esta tipología torre, en lo posible, centrada en el lote, porque la torre lo que permite, al concentrarse la construcción en un punto central de un lote, permite que se abra a todos los, digamos, a todas las orientaciones, lo que es ventanas, lo que es circulaciones, ¿verdad? Y entonces, justamente, separarlas del lote y entrar mucho más y centrarlas en el lote, era lo que nos daba la posibilidad de que aparecieran las torres. ¿Qué son las torres? Y son construcciones que se leen como muy, muy finas, pero concentradas todas en un punto, que pueden ir de 6, 8 pisos o más. Y dice el trazado urbano generalidades, ¿qué es lo que nos resultó de toda esta nueva concepción? La baja densidad edilicia colonial. O sea, volvemos un poco a lo que era la baja densidad. La dispersión de la edificación, el hecho de separar de los lotes y separarla de lo que eran las zonas residenciales, lo que era el auto, lo que era cada una de esas, iba a dar, por ejemplo, la dispersión en lo que eran volúmenes. Y el arbolado compacto y continuo de avenidas, calles, veredas y parcelas, o sea, buscando y siguiendo ese principio del higienismo, o que se venía hablando tanto en Europa, el arbolado podía considerárselo como compacto, continuo en las avenidas o en las calles,
y así también en las veredas y en las parcelas. ¿Por qué? Porque hacían de límite, de lote, o sea, no había medianeras. Se construyeron lotes privados con trazado curvilíneo para darle, esa respuesta tendría que ser gente que tuviera cierto poder adquisitivo. Entonces, en lotes privados y el trazado curvilíneo, la gente que tenía mayor poder adquisitivo. Aparecieron los barrios planificados y de un alcance más popular, o sea, los barrios planificados, es más que ir un poco más a la periferia, y aparte con más alcance popular, quiere decir, o sea, masivos, más sociales, ¿no? Y se construyeron en la periferia nuevos conjuntos de un gran número de viviendas masivas, que tenían el equipamiento básico como centros cívicos barriales. Lo que veníamos viendo, donde concentraba todos los equipamientos, bueno, a una escala que permite el barrio, y con servicios complejos, con áreas recreativas y deportivas. O sea, piensen en un barrio hospital, pero con más altura, digamos, ¿sí? Pero ahí había toda una zona que concentraba todo el equipamiento, o sea, teníamos los locales comerciales por sectores de barrio, teníamos equipamientos que eran la DAR, lo que es la escuela polivalente, distintos equipamientos importantes, bueno, la parte donde estaba la iglesia, pero justamente es un ejemplo de eso, pero en una escala mucho menor y en altura también. Y aparecen los centros cívicos porque justamente tenían la característica esta, de tener toda la respuesta para evitar que se trasladaran al centro, que era tan lejos, o sea, están en la periferia. Y entonces venimos con la ciudad jardín, y sigue dando las generalidades, y dice, aparecieron las autopistas, apareció la cirugía urbana con más, en esta época la de la apertura de la 9 de julio, aquí es donde realmente la 9 de julio se armó de ese ancho que tiene. La aparición de áreas dormitorio, o sea, todos estos barrios que son de carácter social, o sea, masivos, que hay tanta gente, evitaban ir y volver a la casa. Entonces, si tenían el trabajo en el centro, o venían a dar clase en una escuela, o venían a trabajar en la administración pública, bueno, justamente trataban de no volver solamente para dormir. Entonces, así se llama el barrio que hace de lo que es el área dormitorio, o sea, un barrio que uno no sale a la mañana y vuelve a la noche. No es la mejor solución para un tema residencial. Áreas dormitorios se dan en estos barrios masivos periféricos, y se fue dando, digamos, en lo que es el crecimiento de una localidad con otra. Fíjense acá, en una época, Sanagasta era como si fuera el barrio dormitorio o el área dormitorio de mucha gente que tenía cierto nivel, como que se podía bancar los viajes diarios, que se podía bancar el traslado, hacer las compras acá y llevarlas para allá, o sea, de cierto nivel adquisitivo. Hubo mucha gente acá que antes tenía la casa en Sanagasta, pero era casa de ir a dormir o de fines de semana. Todavía está funcionando así, porque es más cómodo, ahora tiene mucha más infraestructura. Entonces ya hay gente viviendo y ya se desarrolló como una ciudad. Pero si no, no tenía los servicios que necesitaba y dependía todo de La Rioja. Y eso es lo que lo fue transformando en un conurbano, hasta que la ciudad de Sanagasta se une y tiene como si fuera una extensión ya de La Rioja. Centros de ciudades conservan la mayor cantidad de las actividades, el trabajo, estudio, negocios, por eso es que se arman como de un solo centro, y que vamos teniendo autopistas, teniendo calles buenas, las tenemos como zonas dormitorios. Los núcleos históricos, y bueno, se van transformando, o sea, el tema de lo que era antes colonial, y que uno tenía el cabildo, tenía la iglesia tal, tenía la universidad, por ejemplo, en Córdoba, de lo que era la universidad de abogacía, que era toda una eminencia allí, reconocida por todos. Todo eso se fue haciendo como pasó, que el paisaje colonial ese le dio espacio a un espacio más, a un paisaje donde está notándose mucho el pintoresquismo, o sea, es un paisaje donde todo lo que sea puesto de ornamentación es más importante, y empiezan a hablarse de conjugar un lenguaje de tal forma a ir depurándose a que pase de ornamentación. El neocolonial, o sea, el nuevo colonial es que sería las calles empedradas, pero
de una gran avenida o de una gran peatonal que forma parte de lo que es la iglesia Santo Domingo en Córdoba, lo que es el rectorado de la Universidad de Abogacía, y todo eso se van armando como paseos que van vinculando calles y hacen de la ornamentación, lo primero que uno le llama la atención, los faroles, el piso, los bancos, las rejas. Entonces, como, digamos, lo que era un centro histórico pasó a ser realmente del pasaje colonial, se pasó a un paisaje que era todo pura ornamentación. Y uno rescata eso porque dentro de todo no quedó muerto. Pero ¿qué pasó? La gente se empieza a movilizar, ese neocolonial tampoco no va a andar mucho, porque el tema en Córdoba fue que la gente empezó a irse a los country, empezó a querer vivir con más aire, más tranquila, y entonces toda esa zona del centro fue quedando despoblada, y le dio paso a lo que era el centro histórico. Entonces pusieron la parte de seguridad, la parte de iluminación y todo eso, pero de parte de la ciudad, y ya no quedaba todo eso como propiedad privada porque nadie lo podía sostener. O sea, cuando le hicieron la mayoría de los negocios, cuando se va la gente que vive ahí, y todo eso queda para un paseo. Si quisieras funcionar todos los días, hay que tratarlo como un centro histórico y que tenga turismo planificado, que tenga todo lo que se deba hacer allí. Si no, también va a llegar un momento en que eso está como si fuera eh, digamos, ahí latente, pero que no se lo usa, ¿cierto? Sin uso. Y acá empieza todo lo que hace al comienzo del movimiento moderno. El movimiento moderno es el que le da cabida a que se implanten las ciudades del Siam y de la Carta de Atenas, ¿cierto? Es lo que se lee como la estructura de Brasilia, por ejemplo. Acá hay un cuadro que les va haciendo toda como una evolución, cómo iba pasando esto en el tiempo. Y entonces, para que recién lo que decíamos se entienda un poco. ¿Qué pasaba en Europa y en otros espacios? Bueno, en Tony Garnier, que era un renombrado arquitecto y urbanista, en Francia en el 1904 hace un modelo de una ciudad industrial, genera este modelo. Y esta es razón y sustento de nuevas ciudades. O sea, el modelo era teórico para 35.000 habitantes, era manejable, pero tampoco no era todo como para decir crece toda una ciudad industrial. Entonces, se vio que era más importante que quedara como sectores, lo que eran parques industriales y no toda una ciudad. En el 22 y 25, entre esos 3 años, se hace el plan Guasón para lo que era Argel, y era toda una villa contemporánea con un modelo teórico que trabajaba para 3 millones de habitantes. Son todos modelos e intentos que algunos se llegaron a materializar y otros no. En este caso, en este caso estamos diciendo que todas estas sí. Le Corbusier en el 31, Le Corbusier era uno de los más renombrados en lo que era el grupo del Siam. La Villa Radial o Radiese dio origen a la ciudad radiante, otro modelo, pero que tampoco era replicable en todos. Y Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto que algunos lo han visto cuando vieron en las tipologías del año pasado, que era muy respetuoso de lo que era el entorno, reconocido por eso, tiene en el 33 el modelo que él genera, que era el Broadacre City, una ciudad viviente. De entre todas estas, así como iban pasando los años, se fueron tomando como distintos leitmotiv para lo que era una propuesta. La separación de funciones era lo primordial. O sea, siempre se habla de la zonificación, y zonificación no es otra cosa que decir, bueno, así como decíamos el año pasado, un bañito zonificado, acá me ducho, acá hago mis necesidades, acá son el lavado de los dientes, el lavado de manos, para cada cosa con su lugar. Bueno, cada función tenía su espacio. Y entonces dice, separar las funciones, y lo tomaron a esto como leitmotiv de las propuestas. Entonces dice, énfasis en lo que es el transporte. Hay que tener mucho cuidado. Y pensaron que con esto lo iban a solucionar. Amplitud de las zonas verdes, regio. Podemos darle porque también va a haber zonas verdes que acompañen a la vivienda, o sea, la zona residencial, y va a haber zonas verdes de deporte, zonas verdes de recreación.
localización de grandes torres administrativas, o sea, esas torres que decíamos que eran como pilares puestos en el centro de una gran parcela, eso también darle funciones administrativas, o sea, que respondiera a distintas actividades, no solo a vivienda. Facilidad en la accesibilidad, que se hicieran vías rápidas. En un entorno rodeado de parques, lo que decíamos recién, de recuperar todo lo que se pudiera de tejer tejido libre. Los bloques de apartamentos con amplios jardines, o sea, si íbamos a darle respuesta a eso, bueno, démosle a la primera escala de lo que es la vivienda, también un jardín como la gente, ¿no? Un espacio verde para eso. Y las zonas industriales ya aislarlas, por la experiencia que tenían, decían, bueno, serán, el día de mañana tomarán el nombre de parque, pero son las que pretendemos que por todos los requisitos que tienen, que son particulares, las pasemos a zonas aisladas de la ciudad. Y entonces la Carta de Atenas es la que conjuga todo eso, y del 33 al 57, que es donde realmente se la puede ver, ya conocer, porque ya está casi pública, pasó por unos principios difundidos por el CIAM, que aparecieron en el 28 y hasta el 56. Bueno, 33 dice acá porque es donde se empieza a hablar con más propiedad. Doctrinas del urbanismo moderno, el CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Iba Le Corbusier, iban los que estaban interesados en todo esto, de distintos nacionales, Le Corbusier francés, pero, y decían, ¿y qué estamos haciendo? ¿Estamos pensando siempre en una vivienda? Bueno, ojo, la vivienda no está sola, ya tenemos tantas viviendas que no ganamos nada con hacer una muy linda vivienda y darle respuesta a una familia que no tiene nada en el entorno. Entonces, veamos qué se puede hacer con ese entorno. Y entonces, en el 20, fíjense, él ya empezó desde el 20, al movimiento europeo que culmina con un, digamos, con un modelo teórico, con un compilado que logra ser redactado y que se lo puede leer. La Carta de Atenas. Y esta era enunciada en un codificado de principios, ¿verdad? Se tomaron los principales, se tomaron los que le seguían en jerarquía, y así fueron armando lo que era este instrumento. Hubieron diversas versiones, y en el 57 ya era pública, ya está publicada, y ya se habían hecho algunos ejemplos, tanto que Brasilia es del 56. Y acá lo que tendríamos que estar sabiendo cuando hablamos de urbanismo, porque ha entrado ese temita en varias cosas que hemos dicho, también tenerlo claro. Digamos, que para la puesta en práctica de distintas formas de lo que es urbanización o acciones sobre un asentamiento, podemos tener un caso uno, que es construir nuevas ciudades. Eso es, nuevas. Otro sería acciones localizadas, pero si ya están construidas, quiere decir que se puede hacer remodelación, al menos. Y la otra sería una acción lenta sobre la transformación gradual de un tejido urbano. Que bueno, prácticamente según era la escala o el grado de ciudad, se ha aplicado mucho más esta. Pero hay ejemplos de estas dos. Y entonces, el construir nuevas ciudades plasmarían desde el inicio las nuevas teorías. El caso fue Brasilia y Chandigarh en la India, también por lo que es muy, muy manejado esto por Le Corbusier, por la capital de Punjab. Realmente Le Corbusier hizo una tarea, todo está reconocido como que fue él el que llevó los primeros lineamientos. Y en lo que hace a acciones localizadas de remodelación, tenemos ejemplos de algunos centros urbanos, y tenemos grandes conjuntos residenciales, que es, por ejemplo, el caso de La Rioja. Podríamos decir que es no remodelación, sino que por extensión, pero hemos hecho grandes conjuntos residenciales por extensión de la trama urbana. No hay remodelación, hay acciones de urbanización, pero como extensión de la trama urbana. No era hacerla en cualquier punto ni en cualquier lugar, ¿verdad? Que es lo que pasaba acá. Nueva de cero. Y la acción lenta sobre la transformación gradual del tejido urbano, sin hacerla la materialización, uno la puede ir trabajando con elementos que hacen al perfil urbano, al fraccionamiento, y que está realmente expreso en lo que eran los planes reguladores en la época del 80.
los códigos de edificación que han salido, que como en La Rioja, tienen también bastante antigüedad, y los códigos urbanísticos que están reemplazando a los planes reguladores, y que son ya de lo que hace a la ciudad y al entorno, ¿verdad? Ya no es solamente las edificaciones, o sea, las construcciones con su altura, su ancho, su asentamiento, cómo debe ser respecto del terreno, cuánto debe estar alejado de una calle, sino a lo que hace a toda la ciudad, o sea, teniendo en cuenta todas las funciones. Y decimos que podemos ver acá un caso típico en lo que es Buenos Aires. Ya vamos a ver los ejemplos. Estas son 3 acciones que podemos reconocer y que son prácticamente la historia de la urbanización acá en el país. Y vamos a ir de esta ciudad del Siam, la ciudad nueva, que era lo que planteaba. Y otra. Espérense. Ay, me fui. Bueno, esta ciudad, dice la ciudad nueva, no sé si hay algo ahí que yo me vaya a olvidar, ahí está. Quiere como para reconstruir las ciudades creadas luego de la Segunda Guerra, que había gente que me preguntaba si Brasilia está influenciada por esto. En algunos casos, después de la guerra, ha habido ciudades que se han reconstruido allí nomás, y hay otras que no, han quedado como de historia. Pero justamente Alemania, grandes ciudades, todo lo que pasó en la zona de Praga, donde han sido más Polonia, donde han sido más castigadas por la guerra, justamente han sido las que han puesto más esfuerzo y han sido reconstruidas. Y entonces allí era como hablar de un manual, le sirvió a esta gente como un manual de instrucciones, ¿sí? Tenemos que hacer esto, esto y esto. Y entonces, sobre lo que quedaba, pudieron levantar, recuperarla de alguna forma. Y le pudieron dar mayor densidad con grandes edificios, y en los conjuntos habitacionales trabajar con la altura. Y justamente fue parte de lo que les sirvió para reconstruir esas ciudades. El núcleo básico de lo que era la teoría del Siam era un modelo analítico de abordaje urbanístico, era la categorización rígida de las funciones urbanas. Entonces, el núcleo básico, y donde se denotaba por eso, y era lo que más se puso énfasis, parece ser que en ese modelo en que se abordaba un tema urbanístico como una cosa nueva, apareció la lectura de que era rígida categorizar en funciones urbanas una ciudad. Y bueno, se lo va a leer así y va a ser una de las grandes críticas que va a tener también. Y entonces dice, el principio del urbanismo moderno, la zonificación. Esto de tener todas las ciudades, todas las funciones categorizadas en distintos espacios. Y la separación de las funciones en el espacio. Y entonces aparecieron cómo trabajaron con las distintas actividades o funciones. Y aparte trabajaron con habitar como una de las principales, el trabajar, o sea, el comercializar, el tener alguna ocupación, y el del ocio, que si estás trabajando y estás viviendo, obviamente tenés que tener un momento de recreación. Y casi como enlazando estas 3, y otra que es necesaria, pero articulándolas todas, es la de la circulación. Y allí se conocen las 4 funciones que se dieron en la zonificación del Siam. Habitar, trabajar, ¿por qué se me fue? Cuidado. Habitar, trabajar, recrear y circular. Dice cirular, está mal ahí. Pero bueno, es como tener las 3 funciones básicas y de alguna manera ir articulándolas a todas y llegar con la circulación, ¿sí? Es otra función importante. Y la circulación, que acá empieza a tomar su jerarquía en lo que es la vehicular, con ciertos niveles jerarquizados, van a aparecer las de mayor jerarquía, las calles estructurantes de una ciudad, las avenidas, en el caso de los bulevares aparecerán los bulevares, el caso de lo que es una avenida que tiene que es o sea, que está pareja o que va a la par de lo que es un río o un trazado de un ferrocarril. Entonces eso va a pasar como una avenida que tiene ciertas funciones que no tiene cualquier avenida, porque tiene una margen que da a una parte de distintos usos.
y tiene una parte que da a un solo uso y que a veces no se puede acceder. La del caso de la zona sur, teníamos las avenidas esas que daban al río, o que pudimos hacer siguiendo algunos ríos, y eran las avenidas colindantes, y esas colindantes tienen un trazado que permite contar con una veredita solamente hacia un lado, y con una serie de otros elementos que la dejan bajar hacia un espacio verde o algo, o hacia lo que era una peatonal o una calle. En el caso de lo que era vehicular, eso, y seguimos con distintos niveles, ¿no? Esa colindante el río, después venía una avenida que podía ser barrial, que se la reconoce dentro de la estructura barrial, y una avenida que ya es la de mi casa, dentro del barrio era mi casa, bueno, esa es una avenida ya local, ¿sí? Y eso es lo que le da las distintas jerarquizaciones, tanto en lo que era la materialización como en el concepto. Y aparecieron las peatonales, que tuvieron toda una historia allí. ¿Por qué? Porque al estar tan alejadas las funciones, había una forma, buscar una solución a que cómo se movía una persona dentro de esas grandes áreas. Si por un lado tenía que ir a trabajar, por el otro lado tenía que manejarse con el auto, por otro lado guardar ese auto, y por otro lado tenía que ir a hacer algún trámite, realmente tenían que tener algún tipo de conexión. Esto es la síntesis, digamos, de lo que era el CIAM, ¿no? O la Carta de Atenas. Y fíjense cómo se fue aplicando a casos concretos. Es un poquito lo que hablamos antes, que decíamos, bueno, esto no lo van a tener que saber tanto, pero es para ir enlazando todas las cosas que hemos dicho. La aplicación a casos concretos, urbanos, entre los años 22 y el 40 se han dado todos estos. En París, desde el 22, el 25 y el 36, en Río de Janeiro del 29 al 36, en Buenos Aires del 29 al 38, en Argel del 30 al 40, y todo esto como aplicación de lo que serían casos urbanos que ya existen. Y dice, planes directores, bueno, no, ese es después, espérense, la posguerra. Dice, planes reguladores. Decíamos que los planes reguladores tenían un desarrollo teórico, fueron intentos de intervención urbana, porque uno de los grandes temas de los planes reguladores, así como el de La Rioja, es que fueron obsoletos, ahí nomás creados, ya estaban creados extemporáneos, o sea, ya no se los podía aplicar y eran obsoletos. O sea, teníamos un compendio de distintos manuales que decía cómo había que poner todo y que iba a estar en la ciudad perfecta, que iba a estar ordenada, estudiada y pagada por alguien desde ese estudio, y bueno, una serie de tomos que hablaban de distintos temas, la infraestructura, la residencia, cómo se iba a implementar, cómo iba a ser la primera etapa, la segunda, cómo iba a ser el monitoreo, pero no había forma de pensar en algo que fuera a cambiar, perdón, el monitoreo, y no se lo veía, y por eso justamente es estanco y es estático. Quedaron intentos porque no se los pudo llevar a la práctica. Y así pasó, o sea, quedaron como un desarrollo teórico, está bien impreso, pero era teoría pura, el 1929, el 32 en Barcelona y el 33 en Estocolmo. Fíjense cómo en todos distintos lugares de Europa y de la Argentina, o sea, en Latinoamérica, veníamos hablando de intervención. Y viene lo que es los planes directores, siguiendo a lo que es el plan regulador, como que después de la Segunda Guerra, y que son de una cuestión documental ya diferente. ¿Por qué? Porque por problemas de puesta en práctica o aplicación, se empezaron a contraponer al CIAM. Entonces, los planes directores se hacían para distintas zonas, y fíjense que entrar en una zona y querer darle solución a todo, empezó a hablarse de algo que trataba todas las actividades. Y por allí, el hecho de que se aplicaran para una función que era relevante en algún momento, tuvieron que alejarse del CIAM porque obviamente era otra función aparte y que tenía que concentrar todas allí. Si sigue esto, no, termine con el ejemplo de esto. De dentro de lo que era el plan director, han seguido con otros elementos que son conocidos ya por nosotros y que ya los van a empezar a encontrar ustedes, como eran el plan director para tal cosa,
empezaron a aparecer el master plan, ¿sí? El gran plan para algo, o sea, todo este tipo de cosas hicieron que, por ejemplo, en Barcelona, cuando fue las Olimpiadas, en el 90, 1990, se hizo toda una intervención urbanística, pero fue para darle respuesta a lo que era el acontecimiento de tener en Barcelona un campeonato olímpico, o sea, tener las Olimpiadas, que no habían sido nunca sede, y con todos los requisitos y todo, se hizo una gran intervención, se hicieron hasta la Villa Olímpica, existe todo eso, uno lo puede recorrer hoy. No están vacíos, están cumpliendo funciones, pero uno lo reconoce que tuvieron su origen ahí. Y fue originalmente la respuesta con un plan que fue exclusivamente para eso. Y Barcelona cambió su cara, o sea, hay hay un eslogan, podría decir, ponte guapa Barcelona. Lo dijo el intendente cuando supo de que iba a tener que manejarse con todo lo que era el tema de las Olimpiadas, ¿verdad? Y 92 era el año, y cambió todo Barcelona. Y hoy se la recorre y puede leerse justo la Villa Olímpica, cómo bajaban a los lagos artificiales, cómo hacían el tema del recorrido, donde tenían distintos centros de deportes, con distintas jerarquías. Y bueno, y eso fue producto de las Olimpiadas. Supongo que ahora con Japón y con todo esto del COVID deben haber hecho la inversión los japoneses, porque ya tenían ejemplos que uno se abría así los ojos y decía, ¿dónde estamos? Pero justamente el hecho de que no haya público les va a generar una serie de cuestiones que se van a minimizar. Pero ya vamos a ver cuando estén pasándolo o hagan difusión de eso virtual, vamos a ver que realmente son unas instalaciones que te cambian la vida a cualquier ciudad. Y Japón, donde haya parte de las Olimpiadas, donde esté todo el circuito, que sea en Tokio, que sea en Yokohama, o en distintas ciudades que tengan su valor, van a aparecer y van a ser casi públicos por nosotros por el hecho de las Olimpiadas, y eso que no tienen gente. Las Olimpiadas de la Juventud acá en Buenos Aires crearon toda una infraestructura nueva que fue utilizada y que fue después pensada cómo íbamos a dejarla dentro de la ciudad. Y por ejemplo, la Villa Olímpica pasó a ser viviendas que ya tenían inscrita gente, que fueran evacuando bastantes paquetes de lo que era la demanda del IPB, municipio de ciudad, digamos, el que es de ciudad allá, y no el de provincia, digamos, el de ciudad. Sobre todo, ustedes vieron los reclamos, ¿no? Que decían que se las iban a dar a un precio, que después cuando le pusieron el índice V pasó a ser otro precio que ya no lo podían alcanzar. Y bueno, están en la mira de cómo iba a ser eso, pero las ocuparon. Y era una Villa Olímpica que tenía una zona de dormitorios y una zona de comedores. La zona de dormitorios estaba hecha sobre un planteo original que había zonas que se iban a transformar donde estaban los baños, porque eran dormitorios, eran para los chicos, para la juventud, directamente porque esas fueron Olimpiadas de la Juventud, ¿no? Se hicieron, la zona de dormitorio tenían en la zona de baños el recurso de, tiraban unas placas y allí se podía montar la zona de cocina. Y entonces se les daba todo lo que era el departamentito a una familia tipo, de dos hijos y los padres. Y bueno, eso ya salieron usándolo y fue lo que se fue entregando. No sé cómo está ahora, pero también hizo que se modificara toda la ciudad, porque fíjense, el sur en Buenos Aires era como tenerlo, el sur inmediato es toda la zona que uno escucha que está la trastienda, donde se dan los espectáculos, donde están los cafés, las parrillas, y la zona de San Telmo, que uno conoce como la parte vieja, y está todo empedrado y tiene toda una historia. Pero el sur de Buenos Aires sigue hasta Constitución, hasta allá arriba, y digamos, uno tiene toda la zona norte, la zona más que se había manejado con más incidencia o más intervenciones, y después empieza a pasar desde un punto que es prácticamente donde está la Casa Rosada, uno toma por Paseo Colón y se va hacia el sur. Y entonces allí es donde tuvieron que intervenir. Se venía el tema ahí muy cerquita de lo que era Puerto Madero. Y de allí seguir hasta el sur. Entonces, lo primero que hicieron fue, en el gobierno del PRO, llevar la municipalidad, llevarla al sur.
y donde estaba la caja, todo lo que era la estructura digamos, lo que era el container de lo que era un edificio que iba a ser para el Banco Macro, se lo compró el municipio y ahí funcionó el municipio en un modelo de administración muy, muy nuevo, que sería toda oficina abierta, o sea, open office, las plantas se van comunicando, aparecen circulaciones, no es, este es el piso de rentas, este es el piso de lo que es el impuesto, o sea, el impuesto automotor, este es el impuesto inmobiliario, no. Tenía todas las funciones con esos edificios como uno ve ahora en los medios de comunicación, que están todos mucho más comunicados, ¿verdad? Y entonces un gran espacio, y estaba justo esa estructura que el Banco Macro no la iba a usar, la había hecho en la zona sur, se fue el municipio para allá. Para irse tuvo que arreglar calles, tuvo que dar servicios, y tuvo que empezar a hacer intervenciones. Y entonces con esas intervenciones llevó a lo que es la Boca, que estaba pero bastante maltratado, la zona más fea de la Boca, allí hizo la villa esta olímpica. Y quedó un barrio hermoso, y está justamente casi desarrollándose como un polo para que se mejore toda la zona de lo que es la Boca residencial. O sea, la Boca no es caminito, la Boca es todo el riachuelo, toda la parte más fea, más mugrienta, ¿verdad? Y bueno, justamente eso, y era justamente donde se asentaron los primeros usuarios de lo que era la capital federal. Entonces, toda esa remodelación de Buenos Aires, y que se vino a cerrar casi como un broche, es con lo que fue el Paseo del Bajo. O sea, el Paseo del Bajo viene desde allá, y viene y toma todo lo que era un costado, un lateral de Puerto Madero, también una intervención nueva, Puerto Madero, y viene y baja y entra en la ciudad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera va llevando el tránsito de distintas jerarquías, porque está todo manejado como donde va el vehículo, va el tema de las plazas y el lugar donde uno va a cierta velocidad que las puede apreciar. En otras es para camiones o para más pesados, y que son justamente dándole respuesta a ese tránsito más rápido. Entonces no hay plazas, no sería útil que uno tuviera una plaza ahí en los costados. Y bueno, nos venimos a lo que fue y lo que deben estudiar ustedes, que les tiene que quedar y conocer un poco el origen de esto y por qué es así, todo lo que es y reconocerlo más que nada, identificarlo, lo que es la propuesta y lo que se ejecutó para Brasilia. En el año 56, está ya fundada, tiene todo un historial de cómo se hace esto, ¿no? Porque con qué fondos, con qué recurso humano, o sea, lo paga el Estado, lo paga la gente, ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo es la viabilización de esto? Y sobre todo, lo que se maneja con concursos o con modelos que se van concretando, o si son llamados públicos o son licitaciones privadas. Todo eso decíamos que responde a un master plan, o sea, si el esquema director era para un plan específico o el plan director era para un plan específico, bueno, esto es para una ciudad. Entonces se lo hizo a través de un plan que tenía muchas más variables, y es el master plan. El plan mayor sería. Bueno, estos son esquemas que se habían pensado, decían que podía ser como de una cruz, de un avión, se puede leer como de un pájaro, ¿sí? Pero uno lee alas y un cuerpo, ¿sí? Un eje. Profe, Sí, señora. no sé si soy yo, pero no se ven los esquemas. ¿No? ¿Cómo no se ve? Ah, No, perdón. Paro esto y voy a volver. Claro. No sé qué me dijo de la seguridad de Windows. Tengo que cambiar. Bueno, vamos a pero era el final de no sé por qué, era el final del que estábamos viendo. Allí está. Sí, ahí sí. Bueno, entonces lo que veníamos diciendo era, a partir del master plan que le iba a dar solución, estaba la forma en que iba a ser licitado esto, o si era un concurso, o si era una licitación pública o una privada. Pero lo que se lleva como idea, una vez que ya están en marcha para hacerlo, era que fuera como una cruz. Surgieron esas ideas, como algo menos rígido que una cruz, lo que podría ser hasta un avión. Si uno lo lee al esquema final, sí, puede ser que uno acá identifica alas e identifica
un cuerpo acá, un cuerpo que es como un eje, ¿sí? No es ni circular, o sea, es un cuerpo que tiene fuerza de eje, ¿verdad? Y después hay dos ejes que toman las direcciones, norte y sur, y este que era este-oeste, y te dicen, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar en el terreno, y es a partir de querer dar estricto cumplimiento a lo que se venía planteando y a lo que se le pidió, si era un concurso con bases que decían, tiene que hacer esto, justamente lo que era zona residencial, ¿sí? Zona residencial, y lo que era una vía de circulación para esa zona residencial, vías de circulación muy, pero muy fuertes, estructurantes, y distintos elementos que iban a formar parte de este eje, que podía seguir siendo un centro cívico. Le llaman eje cívico o central institucional, porque tiene el carácter de cívico, porque da respuesta a funciones que son reconocidas por la ciudad, y que a la vez tiene características de un eje central, muy importante. Y siendo estas zonas que uno ve que son de mucha distancia, cuando uno tiene que hacer algo acá para llegar a ese centro, y cómo se va desparramando en el eje. Fíjense que hay las consecuencias que va a pagar el auto y la propuesta que se hace para el peatón, que era lo que más les preocupaba. Ya vamos a ver, al ser tantas las distancias, este tipo está medio que en manos de Dios. Y el auto también, porque tiene que hacer este nexo de todo. ¿Qué otra cosa era como para decir acá? Bueno, se puede hablar de simetría en el tema de las alas, se puede hablar. Y en este eje central, en esta partecita, digamos, y en distintos niveles soterrados, es lo que ellos llamaban el roto comunicador o el nudo comunicador vial. Rotoviario. Sí, el roto vial. Pero el núcleo vial redondo sería roto, que sigue la forma de algo de rotonda, y que concentraba, digamos, el nudo más importante de las vinculaciones a nivel de vehículos. Y acá habrá que tener en cuenta si teníamos vehículos masivos, vehículos públicos, vehículos privados, o sea, fue tal el desarrollo que hicieron que no le dieron solución, pero se preocuparon tanto que quedó muy marcado esa solución o ese nudo vial. Tampoco tuvo solución y fue bastante criticado. Como modelo vuelve a fallar, porque también esto hubiera sido este eje que pudiera crecer, que no se fuera al diablo sin generar otro núcleo acá, ni núcleos distintos, si acá hubieran pensado que solamente la gente que tienen que hacer, viajar hasta ese punto para trabajar, es gente que se iba a afianzar a la zona y que no iban a poder ser echados fácilmente una vez que estas obras estuvieran listas. Y entonces, vamos al caso de Buenos Aires, donde se hizo Puerto Madero, es tal el arraigamiento que hay de la gente, que los que hicieron las obras, o sea, los que trabajaron en la construcción para las distintas empresas de lo que fue Puerto Madero, solo fueron armando la Villa Rodrigo Bueno, y la Villa Rodrigo Bueno está todavía, y se la tuvo que incorporar. Y de allí salieron las primeras mujeres que tenían que ir a trabajar acá en servicio doméstico, en la parte de jardinería, o sea, toda en Buenos Aires estoy hablando, ¿no? Y acá ha pasado lo mismo, que se han tenido que mover y después no vuelven a su lugar de origen. Esa gente se va sentando, va teniendo hijos y no es un tiempo muy, muy corto que después dice, bueno, te damos la solución, levantamos todo y te llevamos a otro lado. Y entonces esa gente empieza a buscar solución y se empieza a romper el esquema original. Por ahí decían, fue solo pensando en los caciques y no en los indios. O sea, claro, todo fue dar solución a esa gente que iba a vivir en ese nivel residencial, en esas torres, con todo lo que era la calidad ambiental. Pero justamente la gente que ayudó a levantarlas, a dejarlas materializadas, no fue contada. Y esa gente apenas terminó fue buscando su lugar cerquita. Igual, Y se fueron haciendo satélites, digamos. arquitecta, ahí esta ciudad fue muy criticada también el tema de las viviendas, digamos, ¿no? Esos monoblocks, grandes monoblocks con la planta baja libre Claro, para todos iguales estacionamiento. encima.
y todos iguales, esa repetición, digamos, de módulos, De la tipología, claro. de esa tipología, hizo que, bueno, no todos vivimos de la misma Es lo forma. mismo, Víctor, que pasa acá, y que están criticado el IPB. Se hace el barrio Antártida, el Antártida 1, el 2, el 3. Por más que aparezca en uno la iglesia, que tenga más o menos su parte, su plaza, la gente, le mandas a un nene y lo dejas en la esquina, en una esquina, y ese niño, hasta que no tiene cierto grado de ubicación, vuelve de la escuela, y si no lo están esperando se va a ir. Todas las casas son iguales. Claro. Las que Sí. son más viejas se han hecho destrucción y se ha hecho alguna acción de... Pero los barrios más perimidos, los más olvidados, y donde está la gente de menos poder adquisitivo, digamos, violencia, droga y todo lo que está pasando en las Antártidas, han quedado y los chicos no reconocen ni cuando se la dan en la casa. Y yo no digo un chico, un viejo también, pobre hombre. Entonces, hay que tener cuidado con eso de que uno repite. Acá se creyeron que eran la solución, pero no era para ponerla así masivamente y ocupando tantas áreas. Y el hecho de poner plantas libres, bueno, unir una zona, pero no toda la zona unida por plantas libres, porque te van a hacer una sucesión de espacios que van a estar entre los árboles y van a generar problemas. ¿Sí? Aparte, con esa conceptualización, digamos, condenamos a los usuarios, ¿no es cierto?, a vivir de la forma que yo pensé que tenía que ser estos monoblocks, digamos, y no todos Sí, vivimos de la en misma realidad forma. nadie quiere condenar a nadie, se sacrifica porque uno establece principios y dice, con esto lo voy a hacer. O sea, en la medida en que sea el modelo, van a ir perdiendo, son los primeros. Después se puede ir mejorando, pero no se hizo más nada. Al contrario, se perdió el modelo y se fue desgranando todo esto, se fue Claro, yo creo que igual rearmando, los que desarmando, pensaron, perdón. los que pensaron en esta ciudad, digamos, hay que enfocarse, digamos, en el contexto que ellos tuvieron que vivir, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial, que había quedado toda Europa destruido, y bueno, de alguna forma estos arquitectos venían a proponer una forma de vivir que racionalizaba toda esta el hábitat, ¿no? En Y realidad está en un momento que no es la posguerra, porque acá no estaba, digamos, está bien, en pero la Latinoamérica no conceptualización había. era esto, Pero Mimi. sí, estaban los portugueses, todos los que se habían traído para vivir en zonas distintas de Brasilia. ¿Y qué pasó? Había una necesidad como se planteó acá con La Plata. En Brasilia surge porque realmente Brasil es muy extenso y tenía todo un control hermoso, pero en la zona de playas, se lo podía recorrer, verificar y controlar. Pero en toda la extensión hacia el continente, lo que no era mar, y hacer encima límites de países que se estaban recién poniendo nombre, que estaban peleando por sus terrenos y todo, bueno, obviamente que pensó en tener algo que tuvieran más control de la parte territorial, de la parte que era continental. Entonces buscaron un lugar que fuera equidistante en esas grandes extensiones que tiene Brasil hacia lo que es hacia el oeste, y se pensó en ponerla en un punto central y surgió esta Brasilia. ¿Qué pasa? El hecho de tener modelos y de venir con una historia consecuente, la gente, como dice Víctor, sí, obviamente, había arquitectos que ya habían tenido cierta onda y iban tomando Le ejemplos. Corbusier Le fue... Corbusier fue el más inquieto, pero acá lo manejan dos arquitectos, y le traen uno para lo que es la parte verde, que es uno que trabajó hasta en Buenos Aires, que es Burle Marx, que es un paisajista exclusivamente con su esposa. Trabaja Niemeyer, que es el que se encarga de todo lo que es formal. Y fíjense, teniendo en esta forma el eje cívico, que tiene más monumentalidad, que es central institucional, bueno, este eje, él acá tiene que trabajar con catedral, con la zona del poder legislativo, el poder judicial, el poder, político, la catedral, todo esto, y él es el que diseña, uno solo, diseña todo lo que eran los contenedores de esto, o sea, los edificios para estas funciones. Y tiene, bueno, tiene una lectura hermosa, pues tiene una forma, este hombre Niemeyer, que es muy particular. Bueno, los que estudian... Profe, ¿querés prenderte la luz? Porque no se te ve ya. Ah, bueno, me olvidé. ¿Sabés que me tenían que traer de la farmacia unas cosas? Y yo dije, cuando vengan los de la farmacia, va a ser esto. Y bueno, no se pudo. Dame 2 minutos.
Bueno, perdón si vieron los pies, pero estoy de chancletas acá porque en mi casa, no tengo que andar tan calzada. No se ven, ¿no? Hasta allá los pies no. Sola te delataste. Bueno, son chancletas cómodas, son medias chetas, pero son cómodas. Bueno, el tema es el asunto de lo que es esto del eje, o sea, ustedes vayan hilando las cosas. Dijimos que nada lo damos como temas sueltos, que todo tenía consecutividad, y que iban estudiados y planteados en distintas unidades por algo. En el caso de esta misma unidad, que es trazado urbano, ¿cómo hay influencia de las otras? El eje puede ser el mismo, ¿verdad? La cuadrícula sí se rompe porque acá hay dos ejes importantes, pero bueno, las funciones son las mismas, el eje que concentra todo esto ya está más para el lado de la plata que para el lado de la cuadrícula, o sea, va evolucionando y va buscando soluciones en lineal, ¿verdad? No concentrado alrededor o concéntrico a un punto. Estamos hasta acá, van a hablar ustedes ahora, pues yo ya me cansé. Los de la Carta de Atenas, yo dejo Puerto Madero para el lunes. ¿Sí? Total, el lunes todavía no hay la exposición, ¿no? Bueno, acá tenía otro, fíjense. En el tema es cómo se desarrolla todo lo que era, fuimos diciendo, eje norte, eje sur, todo lo que era viviendas o parcelas para poner las torres de viviendas. Luego, o sea, todo lo celeste. Luego lo que es actividades institucionales, ¿sí? En el eje monumental actividades de recreación, bueno, son todos estos parques recreativos. Acá generaron una zona de un lago, el lago de Itaparí, ¿cómo es? El lago ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Un lago artificial que lo pusieron porque también hacerlo tan continental a esto, querían llevar a algo que identificara a Brasil. Entonces le pusieron agua, pero lo generaron artificialmente. Como acá en la cabeza de este pájaro, o en lo que es la nave del avión, justamente pusieron todo lo que era institucional, y entonces aparece el Palacio de Itamaraty, que es el palacio donde están las dos, las funciones del judicial, el Congreso Nacional, el Palacio de Justicia, el Plan Alto, o sea, cada uno con una forma y una morfología, digamos, que a Niemeyer Meyer es lo que más le preocupa, y que tiene mucha relevancia, es muy monumental. Después fue lo mismo con la catedral y con que debe estar en este eje, pero bueno, acá no están marcados, y lo que decíamos del rotoviario o esta rotonda vial, de circulación vial, donde concentraban todo. La catedral está acá, fíjense, fue importante la catedral de Nuestra Señora de la Aparecida, ¿es como? La Candelaria, ¿no es? No, es de la Aparecida, algo así se llama. Ya la van a ver cuando den las clases los chicos, es muy conocida. La Candelaria es la de los pescadores, o sea que de los puertos, es la Virgen de la Candelaria, que es el 2 de febrero. ¿Es esa la que decís vos? Sí, me sonaba, bueno, pero no me esa recuerdo. Es la de los catedral. puertos, en cualquier puerto que vayas y donde ha habido gente que trabaja del puerto, pescadores, digamos, es la Virgen que es el amparo o protectora de los pescadores, y esa se festeja el 2 de febrero. Yo la conocí en Uruguay, y resulta que acá en La Rioja había no era ni parroquia, era una piecita donde estaba la Virgencita de la Candelaria. Por eso me la afinqué tanto. Y no sé si ustedes conocen, ya no debe estar, pero yendo por el Boulevard Juan Facundo Quiroga. Sí, está todavía. ¿Está? Bueno, y la calle Artigas, que era la que daba entrada a la zona sur, digamos, la que sigue de la que continúa de la 9 de julio, apenas se pasa el Boulevard, se llama Artigas. No se llama Artigas, se llama, ya estoy mal. ¿Cómo se llama? Se llama Vigo. ¿Ah? No. Caja de ahorro, no. No, esas son más para el 3 de febrero. La de la Dante, ¿cómo se llama, Víctor? Esa, la de la Dante. Viamonte, ¿no es? No, es Pellegrini, es una de la Dante. Y la otra. La Dante está en Artigas y Caja de Ahí Ahorro. está, bueno, entonces se llama Artigas, estoy yo equivocada. Está bien, la que yo me equivoqué era con Balcarce. Artigas, la del eje ese que se va hacia el sur, continuación de la 9 de julio, apenas pasan el bulevar,
hay una casa muy vieja en la esquina. Y allí uno tenía una puertita que podía acceder, no tengo idea, porque no he vuelto ahora, acceder, y ahí tenías para, bueno, para llevar este reconocimiento o algo, a la Virgen de la Candelaria, que era la de los, en La Rioja, una de los pescadores. Es rara, pero la tenían acá, muy, aparte es una imagen muy Igual, tierna. la catedral esta es, si pueden conseguir una imagen, es impactante realmente, ¿no? Por el uso. Es que Niemeyer hacía todo así, y esta es para que tenga luz, tiene como unas nervaduras, ¿no? Sí, sí, justamente Que se abren hacia el exterior el y uso de la dejan, luz. claro, y aparte está en desnivel con respecto al nivel general de todo lo que está implantado. Entonces, es como que estás abajo recibiendo luz divina, que va entrando por todas esas nervaduras que tienen, ¿cómo es cuando tenés los... Ay. Contrafuertes. No, eso sí, las nervaduras esas son de hormigón, pero digo, cuando son los pedacitos de vidrio de colores. Lucernarios. Lucernarios, pero que tienen un nombre, que son vitros, los vitros. Los Vitros que le dan distintas coloración a las distintas entradas de la luz. Vitro de colores, eso. Está todo hecho con vitro natural, es una locura. Esta catedral que decimos que está acá. Y así aparece después un museo y una biblioteca, pero bueno, todo esto está pensado en función de que lo generó, de Aparecida era la iglesia de Aparecida, por eso te decía, sí, que es de la Virgen de la Aparecida, creo que es así, será que porque sale de abajo, qué sé yo, pero bueno, es muy legible la catedral. Y como son legibles la de los poderes del Estado, como son legibles cada cosa que él está dando, en el caso de que son los dos platos, uno al revés y el otro es, bueno, justamente la de la justicia, y así, es como que él, en la forma, le responde a la función y el nombre, ¿no? Niemeyer en eso es tajante. Y bueno, fíjense, el sector de las embajadas en el norte, el complejo cultural, bueno, todo esto se fue armando, y bueno, ya hay autódromo, ya hay parques recreativos, ya para el 1956 ya podríamos hablar de muchas más funciones. La universidad donde se asentó, pero el problema es que se desarma todo cuando se empieza a ocupar. Y se ocupa de este lado y de este lado. Entonces, se perdió todo el modelo. Si era para tantos millones de habitantes, creció el doble, se le sumó la gente esa que era de ahí, que no la podían erradicar de ninguna manera, que fue la primera lectura que se hizo, y bueno, y fue creciendo y para peor. Estamos entonces, no tengo más. Ahora sí. ¿Qué dice? Tope, sí, yo paré de... Y estamos en las 18:45. Digo, sin Puerto Madero, los que hemos visto hasta ahora, más o menos están teniendo la misma idea ustedes que lo están estudiando. ¿Sí? Sí, los textos que hemos dicho tienen que ser más o menos, o si tienen diferencias las marcarán. Aguárdenme un cachito. Vamos a ver. ¿Dónde tengo? El día del... ¿Ustedes vieron la programación? ¿La bajaron? ¿Del grupo? ¿No? La programación es la que dice toda justamente las fechas. Las fechas son importantes para planificación 2020, que incremento, no. De programación, quiera. No, esta 2020 no. Yo tengo acá la planificación. Y acá está la programación del 21. Chicos, no se duerman. Ya ahora viene abril y va pasando rápido abril. Fíjense, ahora lo voy a compartir. Me vengo acá. Me vengo acá. Y me vengo acá. Y fíjense, lo voy a pasar para allá. Y acá tenemos, lo voy a pasar para allá. Y acá tenemos, desde el 8 del 3 que ustedes comenzaron, que hemos ido viendo, hoy estamos a 29, no, 20. 31, profe. 31, bueno, hemos visto
todo esto que de cada una hay que estar hablando. Hoy pudimos hacer concentrar lo que era terminar con la colonial y pasar liberal, Carta de Atenas y la Ciudad Jardín. Nos va a quedar el lunes 5, que decíamos lo que era el tema de Puerto Madero. Y después van a tener 7 y 12, 2 semanas. Y ya para el miércoles 14 empezamos con la exposición. Que la idea es que entren La Rioja y La Plata seguro. Es un miércoles, puede entrar Carta de Atenas, pero como va más atado a lo que es Brasilia, y si podemos meter Brasilia, lo vamos a poner allí, y que nos quede Puerto Madero solo. Allí 14 del 4 y 26 del 4, porque están las 2 semanas de exámenes y ustedes tienen que tener ese tiempo, no podemos pensar en más nada porque ya después viene la evaluación de esto. Eso lo hacemos por campus virtual. La exposición es del 14 al 26. En realidad, si no se puede, veremos si alguien no llega, tenemos que correr algún ejemplo, porque La Rioja es mucho más extenso, pero para seguirlo en orden de cronómetro, así con tiempos, tendríamos que trabajar con este orden. Y hay días, hay muchos días. Así que vamos a pedir que hagamos el esfuerzo. Yo acá nos vamos a concentrar, o sea, el día 7 y el día 12, a hacer todo lo que sea control sobre lo que están trabajando. El miércoles el 7, o sea que nadie puede llegar ahí sin nada. Tiene que traer casi todo, ya se cierra. El que va sin nada es porque, bueno, no le interesó la materia, no hay forma, ya no lo podemos acomodar. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí. Y si quieren hacer alguna consulta. Se subió eso al grupo, ¿a dónde están todas esas cosas de la planificación? ¿Alguno lo subió? Profe, ¿no lo había subido al campo vos al final o no? No, al nuevo, o sea, habilitarlo al del 20 no. O sea, dejo el 20, hay que subir el 21. Bueno, lo haré ahora en Pascua, así no. No, 21 no habilité yo. No. Directamente si entran a la materia y pueden entrar, es porque tienen ustedes todo en orden y porque está habilitado el 21. ¿Entendés? Si no, no podrían entrar al año pasado ellos. Eso me explicaron. Bueno. No, profe. Sí ellos pueden ingresar porque ya están matriculados. Pero no tienen la materia nuestra habilitada este año. O sea, vos estás diciendo que no tienen habilitado la documentación, los archivos. Arquitectura, no la tienen a la materia para este año. Por eso, no tienen habilitado los archivos. Ellos con su matrícula no ingresan a arquitectura. Sí, profe, sí no pueden sé si entran a los archivos del 20. Podemos ingresar, profe. Sí pueden. Bueno. Pero sí, yo me matriculé. La programación es la que cambia. Algunas cosas han cambiado que hemos agregado, pero no es justamente de estas unidades. Es de la unidad de la última. Pero si han entrado, denme tiempo y bueno, capaz que ahora en Pascua puedo subir todo. Bueno, yo creí que esta la iba a subir a alguien, no nos pusimos de acuerdo. Bueno, yo subo planificación y el instructivo del 1, o sea, todo lo que es el 1. Lo hago yo el fin de semana. Bueno, dale. ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, yo les ruego que cuando vamos hablando, les dije, van buscando y van viendo. O sea, váyanse por Google, entren y vean lo que es en la zona sur, un cul-de-sac, lean lo que es cómo se fueron metiendo las vías esas y cómo fueron hechas bulevares, si es coherente de dónde han salido bulevares, porque no se podían sacar desde lo que era existente. O sea, todo lo que vamos diciendo, y más si se puede verificar por ustedes, verifíquenlo. Más con los ejemplos, lo que se va hablando, porque eso les va a servir para el diseño después final. Todo lo que les vamos diciendo es por algo. ¿De acuerdo? Entonces voy a subir estos Power y la parte de la planificación, donde está la programación, a lo que es el campus, y lo voy a abrir como la arquitectura 21. O sea, abrir el nuevo año de arquitectura. Bueno, ¿estamos? ¿No hay preguntas? Los chicos que me habían anotado esas preguntas ya no me acuerdan, como 6, 3 y 3, con una llave, Lautaro.
Lautaro, ¿vos eras? ¿De La Plata era? ¿Sí? De la Carta de Atenas. Ah, perdón, de la Carta de Atenas. Vos me habías anotado esas preguntas, ¿queda alguna sin responder o algo? Que yo las vi ahí en el WhatsApp. No, quedó claro ahora con lo de la Bueno. clase. Bueno. Y Diana, yo tenía el correo y no anoté la clave. La clave van a entrar ellos también, ¿o no? Sí, como vos, bueno, ya lo A mí hablamos me conviene nosotros. porque yo voy a dejar documentación. Yo quiero que funcione como el año pasado. Bueno, sí, ellos tienen la clave también del correo. Yo no la tengo. ¿Cómo es? Ahora, Yo ahora tengo el nuevo correo y no tengo la clave. ¿Cómo bueno, es? Profe, la había escrito en el Word de la otra vez. Usted la escribió en el Word de la otra vez que vimos hace 2 clases. ¿Ah, sí? Ah, la escribí entonces en la planificación. ¿Pero escribí la clave también? ¿O qué? Yo Sí, ahora no escribió encontraba todo. clave. No volví a leer la planificación cuando la fui adecuando. Bueno, Regia, perdón entonces. ¿Estamos entonces con esto? Felices Pascuas, que les vaya lindo, descansen y trabajen un poco. Yo también me tengo que laburar, así que voy a estar igual que ustedes. Pero que tengan felices Pascuas, chicos. Pasen lindo. Igualmente. Muchas gracias, Igualmente. hasta luego. Buen Hasta fin de luego, que luego. anden bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.